Las 11 de la mañana con 43 minutos. Nosotros tenemos en nuestros estudios a la directora ejecutiva de la Fundación Integra, la señora Nelly Rojas Seguel. Señorita. Señorita Natalie Rojas. Señorita Natalie Rojas Seguel. Sí, pues no la voy a casar antes de tiempo, ¿no es cierto? No es necesario. No es necesario. En esta época menos, ¿eh? La gente joven ya no se quiere casar. Así es. Directora, nosotros queremos conversar un poquitito con usted respecto de las salas cunas que forman parte de Integra. Uh-huh. Pero ahí hay un tema que me gustaría mucho poder aclarar con usted o conversarlo con usted, y dice respecto con la salud. Pero aquí uno siempre se preocupa de la salud física de los niños, uh-huh, pero hoy día también tenemos que preocuparnos de la salud mental de los niños, uh-huh, porque es un tema que nos dejó, como recuerdo, la pandemia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que a pesar de que los niños puedan ser muy chiquititos, también puede haber cambiado en la forma de actuar y de ser de los padres o de los hermanos mayores. Y eso también puede influir en los niños. ¿Cuál es la importancia que tiene entonces la educación inicial con los niños que llegan a los jardines de Integra? Porque después ya me imagino que se va suavizando y adaptando un poco la situación, pero la inicial, la primera, la que se realiza de primer nivel. Es muy interesante la pregunta, porque efectivamente esta herencia de la pandemia es una herencia de pandemia en salud mental. Claro. Y el trabajo que desarrollamos efectivamente se genera en el aula con niños y niñas, pero también parte de manera previa con nuestras trabajadoras. A propósito de la situación del confinamiento, que nos tocó a todos por igual y nos afectó de la misma manera, la Fundación se vio desafiada a generar mecanismos para poder trabajar el bienestar y la salud mental, primero en nuestras trabajadoras, para luego poder hacer de alguna manera este traspaso, ¿cierto?, a niños y niñas. Y en ese sentido, la Fundación creó un modelo de educación socioemocional. Es un modelo que estuvo largamente cuajándose, revisándose, estudiándose. Este es un modelo que se basa en las 5 competencias de habilidades socioemocionales de un español, Rafael Vizquerra, que tuvo algunas adaptaciones en nuestro país en términos de lenguaje, de concepto, sí, etcétera, como de alguna manera chilenizar estos conocimientos. Y a través de estas 5 competencias emocionales, primero partimos formando a nuestras trabajadoras y luego desarrollamos entonces distintas instancias de implementación lúdicas con niños y niñas, ¿cierto? Nuestro foco de trabajo con los niños a través del juego. Que el juego sea el promotor de los aprendizajes para niños y niñas. Y en esta consolidación o llevar a la práctica este modelo nació un personaje llamado el personaje La Oveja Nanay. Se llama Nanay porque Nanay en quechua significa acariciar con el corazón. También en el Mapuzungún tiene un significado nanay que tiene que ver con la caricia que entregan las madres o las hermanas mayores a los niños pequeños. Más o menos la traducción de esto. Entonces encontramos que esa palabra de alguna manera identificaba muy bien lo que queríamos hacer, por lo tanto nació este personaje, la oveja Nanay, que por ahí en redes también sociales de Fundación Integra está, para quienes nos están escuchando pueden buscarlo y conocer cómo hemos trabajado. Entonces este modelo se implementa en el aula, se implementa con el objetivo de poder enriquecer el trabajo dentro del aula, pero también en formar en competencias de habilidades socioemocionales de niños y niñas. Lo primero tiene que ver como con el reconocimiento de lo que siento. ¿Qué es sentir alegría? ¿Qué es sentir ofuscación? Nos pasa, cuando somos niños, uno de los principales elementos que trabajamos es como la regulación de las emociones, ¿sí? Pero desde esta mirada de no hay que enojarse, no hay que gritar, ¿cierto? Como que desde muy pequeños nosotros creímos, ¿cierto? Que el niño que no molestaba, que el niño que no preguntaba, que el niño que no lloraba, era qué alegría, ¿cierto?, tener este niño. Hoy día nos damos cuenta en la diversidad de niños que tenemos que es un tremendo valor la capacidad de poder expresarse. Pero primero, reconociendo estas emociones, yo puedo regularlas. No a través del no necesariamente, no hagas esto, sino que, ¿qué es esta emoción que siento? Lo siento en el cuerpo, lo siento en el corazón, lo siento en la cabeza,
lo siento en las manos, cómo vamos teniendo también distintas sensaciones corporales con estas emociones. Se trabaja también en la identificación del otro, cómo está la oveja hoy día, la oveja está feliz o está triste, qué le pasó. Entonces también poder empatizar en la emocionalidad del otro, no solo lo que a mí me pasa, también qué le está pasando al otro. Todos esos elementos confluyen en este programa que se trabaja diariamente. Me ha tocado recorrer muchos jardines de Fundación Integra, son más de 1.200 a lo largo del país, y en todos los jardines se está implementando este modelo con distintos materiales, con la oveja, ahora estamos trabajando en el desarrollo de un cuento, ya distintos equipos han desarrollado incluso canciones, entonces se han incorporado distintos elementos que nos permiten entonces llegar a niños y niñas y que esta experiencia sean experiencias que ellos vivan, porque cuando la experiencia es vivida, cuando uno lo vive, es mucho más seguro que va a quedar como un conocimiento posterior. Distinto es si me lo cuentan, si lo escuché y después lo olvido. A vivirlo, a ser parte, a sentirlo. De hecho, se va a recordar más. De todas maneras, así es que esta formación de niños y niñas en reconocimiento de la emocionalidad es sumamente relevante, ¿sí? Es también cambiar un poco el paradigma adultocentrista de cómo creemos que los niños tienen que comportarse, desarrollarse. Hay una suerte también de estructura de que pareciera ser que avanzamos a la homogenización, de que todos seamos iguales y respondamos de la misma manera. Y justamente este modelo lo que busca es poder identificar cómo yo me movilizo, cómo yo me siento. Naturalmente las personas, algunos somos más introvertidos, otros más extrovertidos, valorar esas diferencias. Todo esto es parte de este aprendizaje desde la primera infancia. Cuando estaba hablando, directora, en la primera parte, yo lo escuchaba y decía hasta hace algunos años, el niño casi como perfecto era el niño que no molestaba, el niño que no peleaba, el niño que no discutía, el niño que no hacía un montón de cosas. Hoy día, exacto, de acuerdo a lo que usted nos explica, lo que se busca es que el niño hoy día pueda expresarse, pueda demostrar sus sentimientos, pueda aprender, pero sabiendo que para hacer todas esas cosas no necesita un no metido a la fuerza en la cabeza. Pero me imagino que también acá hay una diferencia bien grande cuando usted hablaba de que todo este aprendizaje lo están tratando de implementar en muchas ciudades. Y si nos centramos solamente, por ejemplo, a nuestra región, nos vamos a encontrar que todas las otras localidades que tenemos acá son personas que viven desde hace mucho tiempo allí. Hay muy pocos niños. Hoy día hay mucha más población mayor, sí, y de hecho más adultos mayores incluso, lo que me imagino que hace un poco más difícil cómo se estarían proyectando los niños si lo comparamos con un niño que vive en la ciudad. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha podido vivir ahí y cuáles son las diferencias que ha notado? Es una pregunta muy importante porque efectivamente cada localidad, cada territorio nos obliga a enfrentarnos a distintos desafíos. Lo primero es que efectivamente el trabajo con niños y niñas menores de 5 años está directamente relacionado con la capacidad que tenemos de establecer una confianza con su adulto cuidador, que puede ser la abuela, la madre, el padre o quien sea quien está a cargo más diariamente de los cuidados de niños y niñas. Y en ese trabajo es que nosotros esto también lo enlazamos con una política de reactivación del Ministerio de Educación llamado Seamos Comunidad, en donde en el retorno de la presencialidad durante el año 2022 desarrollamos distintas estrategias de vinculación con las familias, ¿sí? De volver a generar confianza. Un niño menor de 5 años no decide si va a un jardín o no. Claro. Es la familia la que decide si va o no, es la familia la que lo lleva. Entonces, desarrollar ese lazo de confianza fue un trabajo bien arduo que se desarrolló durante toda la primera etapa del año 2022, considerando también que muchas de estas familias eran familias nuevas en la experiencia. Niños que nacieron en el periodo de pandemia, por ejemplo, y que estuvieron 2 años sin la posibilidad de salir y tener contactos con otros. Sin tener un amiguito, qué terrible. Exactamente, y eso va generando de alguna manera una desventaja en aquellos niños que sí tienen la posibilidad de poder desarrollarse y relacionarse con otros. Nosotros Fundación Integra tenemos un principio y es que a compartir se aprende, a empatizar se aprende, a solidarizar se aprende, y todas estas habilidades son habilidades que se desarrollan en la primera infancia,
¿sí? Una persona en la primera infancia desarrolla capacidades de empatía. Entonces, por eso es muy importante poder trabajar. ¿Marcan esos aprendizajes para gran parte de la vida? Marcan para la vida, de todas maneras, todos estos aprendizajes en la primera infancia. Y por ello, entonces, es que nuestro trabajo está muy relacionado con la familia, con la comprensión que ellos tienen del trabajo que desarrollamos, con la apertura y la confianza que depositan en la fundación, y también entendiendo de que nosotros consideramos al niño que es un niño ciudadano desde que nace. ¿Y qué significa ser ciudadano? Significa que soy una persona que valoro, que respeto el lugar en el que vivo, con quienes me vinculo y que tengo responsabilidad respecto también de aquellos. También nosotros hemos tenido una estructura muy individualista de nuestro desarrollo. Es como aquí, ¿no? El que él se rasca con las propias uñas avanza, el que hace, ¿cierto? La perspectiva del niño ciudadano a lo que nos convoca o a lo que nos llama es que justamente se entiende este niño como un parte de un todo, ¿sí? Trabajamos, por ejemplo, con primeras experiencias en el ámbito de la educación ambiental. Probablemente muchos que me están escuchando le toca mucho llevar el vasito de yogur para las distintas actividades, etcétera. Eso tiene que ver con que nosotros estamos instalando en niños y niñas la conciencia que hay del impacto de mis actividades diarias. Si yo este vasito no lo reciclo, lo acumulo, esto es basura, esto va a degradar el ambiente en algún momento. Entonces, ese tipo de acciones son las que desarrollamos desde la primera infancia. Las actividades de la vida cotidiana dejan muchos aprendizajes, pero a nadie nos enseñan cómo ser papá, a no ser que estudiemos educación de párvulo o que estudiemos pedagogía. Entonces ahí uno adquiere herramientas de didáctica para poder formar, pero quienes no, a veces hay dificultades de ver aquello. Entonces también la Fundación desarrolla un trabajo muy estrecho con la familia en la formación de que la cotidianidad, lo que hago día a día, yo la mamá que estoy en la casa cortando la zanahoria para preparar la comida, puedo conversar con mi hijo, mira, esta es una zanahoria, es de color naranjo, es una verdura, la consumen los animales y los humanos, etcétera. Entonces, que no se sienta que educar o formar es una tarea extra a lo que hago todos los días, sino cómo las cosas que hago todos los días se ponen al servicio de nuestros niños y niñas. Y recuerdo también, yo fui niña íntegra, soy de la primera generación de niñas íntegras en la Fundación, entré en el año 1990, justo cuando la Fundación se crea como Fundación Íntegra. Y tengo muchos recuerdos de esa época, y dentro de estos recuerdos, me acuerdo que una vez estábamos dibujando cosas con té, y yo dibujé un tomate en un árbol. Entonces mi educadora habló con mi mamá, mis padres eran agricultores, y le dijo, mira, muéstrale. Y me acuerdo que mi mamá me llevó a su huerto, me mostró cómo crecían los tomates, que no eran como las manzanas en un árbol, etcétera. Y ahí también mi mamá pudo identificar que efectivamente en las labores diarias ella podía instalar ciertos conocimientos que a mí me iban a servir para la vida. Hoy día yo conozco toda la verdura, toda la fruta, porque tuve esa posibilidad. Entonces, poder también mostrar a las familias distintos caminos y que esto refuerzan también los aprendizajes sumamente positivos. Y es muy difícil porque una cosa es poder inculcarles a los niños todas estas acciones que son las más convenientes para no solamente para la vida de ellos, sino que para la vida en el futuro. Pero es muy difícil compatibilizar ese aprendizaje del niño con lo que el niño va a recibir en las casas después, porque a mí alguien me puso un ejemplo una vez cuando hablábamos de que por qué los niños no comen el almuerzo que se les sirve en Junaeve, por ejemplo. Claro. Y que decían, bueno, Junaeve está cumpliendo con la normativa, por ejemplo, de que hay que bajar las cantidades de consumo de sodio. Sí. Pero llegan a la casa y como la comida ya no les gustó, llegan a la casa y comen el doble las cosas que traen muchísimos productos que les hacen daño. Entonces, ¿cómo hacemos para que en la casa se respete y se lleguen las mismas normas que al niño se le enseñan en el colegio? Porque esto viene siendo el primer colegio de los niños. Sí, de todas maneras. Hay un trabajo ahí de educación y de transformación cultural sumamente importante.
¿Cómo de alguna manera nosotros hemos contribuido a aquello? Se han desarrollado distintas estrategias, cuadernos viajeros, llamamos nosotros, que son cuadernos con guías de cómo trabajar de parte de la familia estos temas. La alimentación es un eje central. Nosotros recibimos a los niños desde los 3 meses hasta los 5 años, por lo tanto recibimos lactantes que comienzan en el jardín, este tránsito en poder conocer y aceptar. Y en ese mismo sentido se desarrollan distintos programas en donde también las familias pueden ir identificando las formas de preparación, cómo prepararla, cómo sacar lo mejor también de los alimentos que estén al servicio, los nutrientes de los niños y las niñas. Y es todo un trabajo, probablemente muchas trabajadoras de jardines infantiles y salas cunas me están escuchando en este momento. Hay todo un trabajo de adaptación a conocer nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos colores, que nos invitan entonces a ir recibiendo o aceptando de mejor manera la alimentación. Ahí hay un trabajo bien importante que se desarrolla en los jardines infantiles y salas cunas, que va desde los primeros días, de empezar de a poco a conocer, a recibir distintos alimentos, y la experiencia es que los niños están muy abiertos a conocer estos nuevos mundos. ¿Sí? A veces somos los adultos los que les vamos, a mí no me gusta la alcachofa, entonces no compro alcachofa en mi casa, o no me gusta el brócoli, entonces si no la preparo, no como no la van brócoli. A conocer, entonces ¿no? justamente en los jardines infantiles es abrir esta puerta a conocer estas distintas posibilidades, y eso nosotros lo vemos en distintas cosas. Por ejemplo, estuvimos en Bio Bio hace un tiempo, justamente en este trabajo de educación ambiental a través de un cuento que sacamos, que es de suelos vivos y lombrices viajeras, en una articulación que tenemos con el SAC, y el SAC nos acompañó al jardín y llevaron unos contenedores donde tenían compost y lombrices. Y como los niños ya habían escuchado el cuento, sabían lo importante que eran las lombrices para los alimentos, para el agua, para toda la vida en el suelo, lo único que querían era poder tocarlas, poder tenerlas, versus los adultos y muchas apoderadas que eran así como tan bonitas, pero no quiero. Entonces, no hay que tocarlas. Exacto, con los niños hay un universo maravilloso de oportunidades donde ellos están muy abiertos a este tipo de situaciones, y por eso en los jardines infantiles y salas cunas se desarrollan todo este tipo de hábitos, ¿sí? En que nos permiten que niños y niñas vayan introduciéndose a nuevos sabores, a nuevos colores, a nuevas texturas. Pasa también mucho con familias migrantes que también tienen características de alimentación distintas. Por ejemplo, nos pasa en la zona central que los niños venezolanos comen arepas versus el jardín que les da pan, ¿cierto? Y han tenido que entonces las familias también ir introduciendo esta cultura de alimentación que se traspasa a los jardines infantiles y salas cunas. Y la verdad es que todos los años se hacen distintas encuestas de aceptabilidad de la leche, de los distintos productos, y son bastante positivas. Se entregan a fines de año los resultados de cómo va evolucionando la aceptabilidad de los alimentos de niños y niñas en los jardines. Todo lo que nos está indicando suena muy conveniente, suena maravilloso para aprender a educar a nuestros hijos, porque nadie nos enseña a ser papás, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se puede acceder a los jardines de Integra? Ya. Solo quería cerrar con una idea, porque hoy día también estamos enfrentando la situación de dificultades de alergias alimentarias, ¿sí? Entonces también tenemos muchos niños que tienen que consumir fórmulas de leche especiales, que tienen que consumir dietas especiales. Hay niños celíacos que no pueden consumir distintos alimentos. Entonces también hay un programa de alimentación. Hoy día este año entregamos más de 500 raciones diarias de alimentaciones especiales para niños y niñas que tengan ciertas dificultades, y que a través de distintos estudios médicos se nos va indicando qué productos se requieren, ¿cierto? Y para poder acceder a Fundación Integra, nosotros anualmente hacemos un proceso masivo de matrícula de manera online en nuestra página www.integra.cl. En el mes de octubre se abren los cupos para que las familias se postulen. Lo primero que hace la familia es postular al niño en esta plataforma con la identificación básica del niño, con quién va a ser el adulto responsable con el que nos vamos a comunicar. Es más bien una voluntad de querer llevar al niño al jardín, y lo puede postular a 1 o a 10 jardines, ¿sí? Y dependiendo de las características, ya sea si quiere que esté cerca de su casa, o cerca del trabajo, o cerca de donde vive la abuelita, etcétera.
No hay una condición, no es que nosotros digamos, es que usted vive aquí, entonces tiene que matricularlo acá. No. Entonces después de esto se hace un proceso de revisión de antecedentes y se entregan cupos. Yo me gustaría comentar que acá en la región tenemos actualmente más de 150 cupos disponibles en distintos jardines infantiles. Entonces también la invitación, hoy día no estamos en octubre, entonces todavía no abrimos el proceso de postulación, pero si una madre, ya que está pasando el invierno y estamos entrando en una época más estival, quiere llevar a su niño, puede dirigirse a algún jardín infantil de la fundación, preguntar si hay un cupo, y si es que lo hay, el niño quedaría matriculado de manera inmediata, ¿sí? Se le llena una ficha y puede empezar a asistir. Si no hay cupo, quedaría evidentemente en una lista de espera, porque ahí nosotros también tenemos que respetar todos los niños que han estado, ¿cierto?, esperando este cupo desde antes. Pero si hay un cupo disponible, y como les comentaba, hay 150 acá en la región, los invitamos a que se atrevan a ir a consultar, y si no tienen el cupo de inmediato, a veces se pueden generar algunos cupos durante el año. Esta invitación es sumamente importante, y también si quieren saber dónde hay un jardín Integra, se pueden ingresar a nuestra página www.integra.cl, y nosotros tenemos un mapa de georreferencia. Entonces ustedes ingresan, pueden ingresar la comuna, pueden ingresar la región, y el mapa les va a mostrar claramente identificado dónde hay un jardín de Fundación Integra, cuántos cupos tiene ese jardín, qué niveles tiene ese jardín. En vez de ir jardín por jardín preguntando, y se puede hacer... está el contacto telefónico, puede llamar por teléfono, así es que es una herramienta sumamente valiosa, es una herramienta única también en el sistema escolar, ningún sostenedor cuenta con esta herramienta, y nosotros siempre la queremos dar a conocer porque es sumamente valiosa. Y a propósito de lo que nos está indicando, existe también lo que es el Fono Infancia. ¿Para qué se puede o cómo se debería utilizar esto para que sea de una manera práctica, respetuosa y al mismo tiempo serviciosa? Exacto, mira, acá tengo un torpedo, porque siempre olvido el número del Fono Infancia. Primero contarles que Fono Infancia es un programa pionero en el país que tiene que ver con la atención a través de contacto telefónico o mensaje de psicólogos especialistas en crianzas y roles paternales. Entonces, si ustedes tienen dificultades, evidentemente nosotros hemos hecho estudio año a año de cuáles son las principales preguntas de las familias. Generalmente las pataletas o las conductas oposicionistas de niños y niñas son una de las principales consultas que hacen los papás al Fono Infancia. Contarles que este es un fono al que ustedes pueden llamar y hacer las preguntas que tengan respecto de cómo relacionarse con sus hijos. Llegan muchas preguntas hoy día también de el desarrollo de niños y niñas. ¿Qué debería hacer a los 2 años? ¿Debería caminar solo? ¿Debería empezar a hablar? También llegan muchas preguntas del desarrollo de niños y niñas, y también nos pasó en la pandemia que empezaron a llegar muchas preguntas de cómo abordar situaciones de duelo en las familias, a propósito del COVID, que muchas familias se vieron afectadas por la pérdida de seres queridos muy cercanos, y no estábamos preparados. Exacto, y no estábamos preparados. Entonces también el Fono Infancia y sus psicólogos han tenido que formarse en estas materias que están siendo altamente consultadas, y también las familias hoy día se están atreviendo, porque parecía ser más tabú, a consultarse respecto de las separaciones. Cómo enfrentar una separación de padres, por ejemplo, cómo abordarlo con los niños y las niñas, cómo dialogarlo. Es sumamente importante que nosotros, entendiendo que los niños tienen un desarrollo progresivo, que los más pequeñitos entienden algunas cosas, los más grandes otras, podamos posicionarnos en esa edad que tienen los niños y cuál es el nivel de comprensión respecto de las situaciones que está viviendo. A veces los papás, nos pasa, yo tengo un hijo de 15 años también separada, a veces como que uno se olvida un poco de qué está sintiendo el niño, de qué le está pasando, a no ser que sea grande y que lo verbalice. Claro. Entonces, cuando todavía no lo verbalizan, ¿cómo lo enfrentamos? Así es que el Fono Infancia es un número gratuito al que pueden llamar. Les va a contestar un psicólogo profesional formado, no un robot, porque también hoy día sabemos que cada vez que uno llama hay ahí un robot contestando. En este caso va a ser un psicólogo que los va a escuchar, va a atender su consulta, les va a dar respuesta, y lo pueden utilizar cuantas veces quieran y en las temáticas que sean vinculadas con niños y niñas. Y en este caso, directora, necesariamente la persona que quiere hacer un llamado, una consulta a un profesional como un psicólogo en este caso, ¿tiene que pertenecer ya a un jardín de Integra, o puede ser cualquier mamita que tenga un problema
en ese momento? Cualquiera y no necesariamente con niños menores de 5 años. Ya. Pueden tener 8, pueden tener 10. En definitiva, este es un servicio que se le presta a la comunidad, ¿ya? Es un servicio que es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, con quien tenemos una alianza desde ya hace 22 años, y decía que era pionero porque antes de la telemedicina, que hoy día ya muchos conocen, ¿sí?, y es mucho más común, ya existía el Foninfancia, entregando atención gratuita a través del teléfono. Les voy a compartir el contacto. ¿Ya? Es línea 800-200-818. Ese es el número telefónico al que pueden llamar, y también si no quieren hablar pueden escribir, y van a tener también un chat instantáneo con un profesional a través de www.foninfancia.cl. Esto funciona de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 19 horas. Muchos me han preguntado por qué no funcionan las noches o los fines de semana, pero la verdad es que el recurso humano también tiene un límite, y son profesionales los que están allí, que también tienen derecho a descansar un rato. Claro, así es que muy disponibles también a poder responder cualquier consulta. No necesitan ser usuarios de Fundación Integra, basta con que tengan una real preocupación de cómo abordar una temática, y ahí van a poder recibir orientaciones. Muchas veces a las mamás nos pasa que nos aconsejamos con otras mamás, ¿y cómo lo hiciste tú?, etcétera. Acá tienen la posibilidad de poder acceder a un profesional que le va a poder entregar orientaciones, herramientas, y muchas veces hay cosas que uno desconoce y que también es un aprendizaje para los adultos. Bueno, no siempre lo que nos hace bien a nosotros con nuestros hijos les va a hacer a otros. Exactamente. Directora, ¿cuál es el desafío más inmediato que tiene Integra ahora? El desafío más inmediato que tenemos es poder crecer en cobertura. Todavía los porcentajes de cobertura en Chile en general son bajos para la cantidad de niños. El gobierno del presidente Gabriel Boric se ha puesto como desafío poder crecer y poder tener más salas cuna y jardines infantiles, y para ello Fundación Integra tiene un compromiso de crecer en 10.000 nuevos cupos a lo largo del país en jardines infantiles y salas cuna, y 3.000 cupos para modalidades que nosotros llamamos modalidades no convencionales, que es educación que está fuera de los muros de nuestros jardines infantiles. Acá en la región tenemos una modalidad que es el jardín penitenciario. Es un jardín infantil que está inserto dentro de la cárcel, y que permite entonces que todas las madres que tienen niños menores de 2 años puedan estos niños asistir al jardín y puedan entonces verse beneficiados con todo lo que entrega la educación en la primera infancia. Ese es un programa sumamente valorado y valioso, porque termina transformándose en un oasis para niños y niñas que están recluidos igual que sus madres. Entonces es un trabajo importante el que se desarrolla, y este desafío entonces es poder seguir avanzando en crecer. Acá en la región hay una comuna que todavía no cuenta con un jardín infantil, que es la comuna de Camarones, y que estamos también muy preocupados de ver la posibilidad de poder generar algún proyecto que nos permita llegar con educación de calidad inicial a estos sectores. Me parece que este trabajo que hacen con las cárceles debe ser el doble de preocupante, sobre todo porque no solamente hay que lidiar con lo que son los niños, que tienen características distintas, caracteres distintos, pero además cómo hacer que no quede en ellos marcada la diferencia en lo que puede ser crecer libre afuera, ¿ya? Y tener que estar en un recinto en que van a pasar las 24 horas del día. Así es. Con situaciones muy complejas. Sí. ¿Cómo evitar que eso los marque para cuando sean más grandes? Eso justamente requiere de un programa educativo especial. Primero comentar, para quienes no tienen conocimiento, la normativa legal en Chile permite que mujeres puedan estar con sus hijos hasta los 2 años. Después de que ellos cumplen los 2 años, si la madre todavía no ha terminado de cumplir su pena, el niño sale del recinto penitenciario bajo el cuidado de algún adulto, que puede ser un familiar, o si no existen personas que puedan hacerse cargo de él, a algún centro de mejor niñez. Entonces nuestro programa educativo es un programa distinto al de los jardines infantiles, primero porque nosotros partimos trabajando desde la identificación del embarazo de la madre, ¿sí? Cuando las madres que están bajo reclusión quedan embarazadas y son identificadas en el centro penitenciario, ellas inmediatamente dejan de estar en estas celdas más comunes y se van a un lugar que es como de maternidad, que es donde están las mujeres que ya tienen estos niños o que están embarazadas. Entonces el trabajo de la educadora y de las asistentes que trabajan en el jardín, de las agentes educativas que trabajan en el jardín, parte desde ahí, desde la aceptación, desde el reconocimiento, desde saber
que hay una vida en camino y que tenemos que disponernos a esta maternidad. Y ese ya es un tema bien importante que tiene un impacto emocional importante también en nuestras trabajadoras, y para ello existe también un equipo en el nivel regional que las orienta, que las guía y que les contribuye para que puedan trabajar de esta manera. Pero también se trabaja algo que generalmente no se habla mucho, que tiene que ver con ese momento de desapegarse a los 2 años. Debe ser difícil. De dejar a la madre y salir de ese lugar. Y ahí hay distintas experiencias, acciones que se desarrollan. Se hacen distintas actividades con los niños, pero es muy fuerte el trabajo de poder desapegarse. Eso genera múltiples complicaciones, y también poder ir de alguna manera pavimentando este camino también es parte de nuestro programa educativo. Entonces, efectivamente es un programa que cuenta con características muy distintas a lo que se vive en los jardines infantiles y salas cunas afuera. Y lo otro que se hace también es empezar a hacer este vínculo cuando ya se acerca el momento en que los niños tienen que empezar a salir, a llevarlo a un recinto que está afuera. Tratamos de buscar un recinto que esté lo más cercano a donde va a estar su familia o donde va a estar el centro de acogida. Que no sea tan brusco el cambio. Exacto, que no sea tan brusco y que pueda ir conociendo el lugar, que pueda ir conociendo el entorno y que también se pueda ir abriendo a estas distintas posibilidades. Así que ahí hay un trabajo que es bastante desconocido, pero que es sumamente importante para muchas familias de este país y por supuesto para los niños y niñas, que sin saberlo, que sin quererlo, entonces están en una situación de desventaja también casi social están pagando respecto por una culpa que no es de ellos. Exactamente. La normativa internacional, los distintos avances en materias de derechos humanos, y son muchos también los países los que ya lo están incorporando, hacen que las mujeres no cumplan con sus penas hasta que el niño tenga 2 años. Recién cuando tiene 2 años, ellas ingresan a cumplir sus penas. Eso permite de alguna manera poder resguardar elementos que son básicos como la lactancia materna. Son innumerables los estudios que hablan de la importancia de este vínculo, de esta lactancia. Por lo tanto, te permite entonces no cortar aquello. Y eso son partes también de las cosas que se resguardan dentro de estos jardines penitenciarios. No hay jardines en todas las cárceles, lo que también es un problema, ¿sí? Porque eso no significa que no existan niños adentro de las cárceles. Entonces también es un gran desafío para las autoridades políticas, públicas, poder observar estas realidades y la necesidad que tenemos de poder dar respuestas a mediano plazo de niños y niñas que tienen que formarse y que en algún momento van a ser miembros de esta sociedad y que parten con una desventaja importante. Entonces, de alguna manera, este jardín lo que hace es busca nivelar cómo sería entonces la vida fuera de ese recinto. Directora, todo lo que nos ha estado explicando nos muestra el tremendo servicio que está haciendo Integra, pensando en cada detalle, como este precisamente, que además me imagino debe ser muy difícil una vez que el niño ya está inserto con su familia en la sociedad común. ¿Cómo explicarle por qué ya no está con su madre y por qué a lo mejor en algún momento lo llevan al lugar a visitar a su madre? Debe ser muy complejo. Y para todas estas cosas yo me imagino que ustedes también están en constante capacitación. ¿Qué tienen en este momento en esa área? Tenemos múltiples capacitaciones. Fundación Integra, yo creo que se caracteriza, y esto lo he dicho en varias ocasiones, por 2 cosas importantes. Primero, por la calidad de la educación que entregamos a niños y niñas, pero también por el fuerte componente de formación que tienen nuestras trabajadoras y trabajadores. A propósito de la pandemia también empezamos a experimentar la posibilidad de contar con distintos cursos online. Hoy día todas las trabajadoras Fundación Integra pueden ingresar a distintos cursos que nosotros tenemos en nuestra plataforma, que son de variados temas, depende mucho también de lo que quiere hacer la persona. A nosotros nos motiva mucho o nos moviliza rescatar todas aquellas cosas que mueven a las trabajadoras. Si a mí me gusta, por ejemplo, trabajar temas vinculados al cuidado del medio ambiente, probablemente va a poder encontrar algún curso que
me ayuden didácticas de prácticas medioambientales. O si a mí me interesa mucho trabajar el vínculo con las familias, probablemente también se va a encontrar en la plataforma con un curso que le permita generar ciertas condiciones para orientar a familias, etcétera. Los cursos todos los años se han ido enriqueciendo, se han ido generando nuevos cursos, y esta formación que entregamos a las trabajadoras están en el contexto de un programa que se llama Aprendes, que también lo pueden encontrar en nuestra página, y ahí pueden encontrar como la variedad, ¿cierto?, de elementos, de instrumentos y de baterías que hoy día están a disposición de nuestros distintos equipos, porque contamos con más de 27.000 trabajadoras a lo largo de Chile. Somos la institución más grande del país, y eso nos desafía constantemente a estar generando sistemas de formación y de nuevos tiempos. Todos los días, sí. Todos los días, es un desafío diario. Sí. Me imagino que, como cualquier mamá en la casa, las tías ahí nunca saben de qué forma o con qué predisposición va a llegar el niño. Puede llegar rabioso porque lo despertaron muy temprano, porque quería otra cosa y no le dieron en el gusto. Entonces es un desafío bastante grande en el día a día. De manera que bienvenidas sean siempre las capacitaciones. Sí, de todas maneras, es un tremendo alguna desafío. En este momento? Es que están abiertas constantemente. Tú puedes tomar uno que puede durar 3 meses y después puedes inscribirte en otro, etcétera. ¿Estas capacitaciones influyen en el currículum de la trabajadora? Sí, claro, son todas certificadas. Son todas capacitaciones certificadas, sí. Que son certificaciones que además se construyen en alianzas con distintas universidades, etcétera. Y también tenemos otro programa que es el Crecer Más, que es un programa en donde nuestros técnicos en educación parvularia, de educación media, hay varios liceos que brindan esto. Una vez que ingresan a la fundación también se pueden postular para poder sacar el título técnico en una institución, ¿cierto?, universitaria. Entonces tener este nivel también mayor ha sido sumamente importante para la formación de las trabajadoras, pero también en su desarrollo de carrera, de sentir que puedo seguir creciendo dentro de la fundación. Eso ha sido sumamente relevante. Son miles las trabajadoras que se han formado en estos programas y que son muy valiosos también para nosotros, porque con la cantidad de personas que diariamente trabajan en la fundación, necesitamos entonces que tener muchas personas formadas en estas materias y que nos permitan también tener la capacidad, ¿cierto?, de atender todas estas diferencias de niños y niñas y de familias también. Bueno, son bien distintos los niños de hace 20 años a los niños de hoy día, así que tiene evolución. Oye, hay algo que me gustaría comentarte respecto de la formación, que hay otras formas también de acceder a información, y este viernes se va a desarrollar un seminario internacional que está organizando Fundación Integra acá en la región, en la comuna de Arica. Este seminario se llama Desarrollando entornos neuroamigables para las infancias. Contamos con distintos expositores de nivel internacional. Es un seminario gratuito, abierto. Pueden buscar ahí en la página de la fundación, pero también hay distintos medios que ya han publicado este seminario que estamos desarrollando, idealmente enfocado para aquellas personas que trabajan con niños y niñas, pero también público general que quiera formarse. Un papá o una mamá que quieran aprender un poquitito. Exactamente, también. Se van a entregar distintas informaciones respecto de el trabajo de investigadoras, por ejemplo, del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, Alejandra Caqueo. También está Alberto Morací Silva, él es profesor de educación básica, director de la Fundación Efecto Educativo, que también nos va a hablar un poco de la creación de ambientes saludables para el aprendizaje, y vamos a tener la presencia también de María Mercedes Dueñas. Ella es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires con posgrado en neuropsicología infantil, que nos va a hablar de distintas estrategias para trabajar el autocuidado en el aula y en el hogar, y también Jenny López, que es psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en educación de Granada, y ella nos va a hablar un poco de la educación inclusiva en educación parvularia. Así es que va a estar bien variado, va a ser todo el día, y queremos dejarlo ahí. ¿Esto es el próximo viernes? Sí, este viernes. ¿Dónde? 28 de julio en el aula magna de la Universidad de Tarapacá, Campus Velázquez. ¿Y la hora? Comienza a las 8:30 con la acreditación y termina a las 17 horas con el cierre del seminario. Bueno, va a ser un día muy provechoso, así que ojalá que acudan muchísimas educadoras y también los papitos que quieran. Y también estudiantes podrían ir, aquellas estudiantes de educación parvularia, de pedagogía, carreras afines, también cordialmente invitadas. Perfecto.
Directora, queremos agradecerle el tiempo que nos entregó, los conocimientos, la información también, porque es cierto que tenemos que empezar a formar a los niños desde muy chiquititos, ¿no es cierto? Y yo creo que de esa forma vamos a poder conseguir hombres y mujeres de bien en el futuro. Hay que pensar en que ellos van creciendo, que van evolucionando y que cada etapa tiene que tener una formación ad hoc. Muchas gracias por la invitación y por poder contar estos temas que para nosotros son tan relevantes y cotidianos, pero que muchas veces se desconocen en general en la población, así que felices de poder contar el trabajo de Fundación Integra. Ustedes lo quieren mostrar, nosotros le damos la posibilidad de que los muestren. Muchas gracias. Así que gracias a usted por venir, al equipo también que la está acompañando y al periodista que está siempre pendiente de ustedes. Por supuesto. Fernando está siempre pendiente, entregando información, mandando algunos comunicados, haciendo los contactos, así que están trabajando con un tremendo equipo. Exacto. Hoy quiero aprovechar de enviar un saludo a un jardín en el que recién estuve, que es Jardín Infantil y Sala Cuna Milagro de Amor, que pronto van a tener un milagro porque vamos a desarrollar una inversión acá en la comuna de más de 900 millones de pesos para la construcción de un nuevo jardín, así que están muy contentas también ahí esperando ese avance. ¿Dónde va a estar ubicado? Esto va a estar ubicado no, en el sector. En el mismo lugar en que está hoy día ubicado el jardín, y ahora nos vamos a mover hasta Jardín Infantil y Sala Cuna Nueva Esperanza. Esto está en Los Artesanos 825, así es que vamos para allá ahora saliendo acá de la radio. Bueno, para que estén las mamitas ahí, a lo mejor para saludarla, y por supuesto por todo el equipo que trabaja en Fundación Integra. Gracias, directora. Gracias. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos conversando con la directora ejecutiva de Fundación Integra, Natalie Rojas Seguel, en este momento, en la mañana, en el que nos ha dejado completamente informado de la importancia que tienen los más chiquititos y cuál es la educación más propicia que deberíamos entregarles, no solamente los padres, sino que también los integrantes de esta Fundación Integra. Son las 12:24, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.